Bien, vamos a calcular la masa molecular. Nos están pidiendo justamente la masa molecular del ácido sulfúrico, cuya fórmula es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Entonces, este tipo de problema se resuelve de una forma bastante sencilla, pero como ya dijimos en ejercicios anteriores, este tipo de problemas, si bien son muy sencillos, son muy importantes y solemos usarlo mucho para problemas que son un poco más complejos. Es decir, nosotros necesitamos saber calcular estas cosas bien y teniendo los cuidados que tenemos que tener, que ahora les voy a explicar, para que luego no cometamos errores. Entonces, lo que primero nosotros vemos nuestra fórmula. Para resolver este ejercicio tenemos que el ácido ácido sulfúrico es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Y nos piden calcular la masa molecular, es decir, cuánto es que pesa esta molécula que tenemos acá. Para eso nosotros tenemos que poder primero saber cuál es nuestra masa atómica, que si no saben cuál es la masa atómica, lo pueden sacar de la tabla periódica, pero para saber a qué concepto nos estamos refiriendo, les recomiendo que se suscriban y que miren nuestra lista de reproducción, que ahí van a encontrar más videos de química que seguramente les van a hacer utilidad y les van a ayudar a poder entender esto mucho mejor. Entonces, nosotros sabemos que nuestra masa atómica, primero tenemos que ver cuál es la masa atómica de los componentes que forman nuestra molécula. Es decir, nosotros por un lado tenemos hidrógeno, después tenemos azufre y por otro lado tenemos oxígeno. Bien, entonces, la masa molecular es la suma de cada masa de cada elemento que está componiendo la molécula, ¿no? Entonces, hidrógeno. Nosotros sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1,01 UMA, es decir, unidad de masa atómica. Pero tenemos que prestar atención a algo nosotros. Nosotros tenemos H2SO4. H2. Es decir que este subíndice lo que me está indicando es que hay dos átomos de hidrógeno participando en la molécula. Bien, entonces, yo tengo dos átomos, es decir que voy a tener dos veces mi masa atómica. Esto es decir que va a ser 2 por 1,01 UMA. Después miramos el azufre. No hay ningún subíndice, por lo que hay un átomo de azufre. Es decir, 1 por... Y miramos la masa atómica del azufre, que la sacamos de tabla periódica, que es 32,07 UMA. Y luego tenemos el oxígeno. Si miramos nuestra fórmula, de nuevo, vemos que tenemos 4 átomos de oxígeno participando en esta molécula. Entonces, vamos a tener 4 por la masa atómica del oxígeno, que es 16 UMA. Entonces, ¿cómo es que nosotros a partir de estos datos llegamos a nuestra masa molecular? Bueno, como dije antes, hay que sumar cada una de estas masas que tenemos de cada elemento que está conformando nuestra molécula. Entonces, vamos a agarrar la calculadora, vamos a ir haciendo las cuentas. Entonces tenemos que del hidrógeno 2,02 UMA son los que están participando de nuestra molécula. Por otro lado, tenemos que del azufre son 32,07 UMA. Y por otro lado, del oxígeno, tenemos que 16 por 4 son 64 UMA. Entonces, ahora solo basta con sumar cada uno de estos para encontrar cuál es la masa molecular. Vamos a poner masa molecular es igual a 64 más 32,07 más 2,02. Que esto es igual a 98,09 UMA. Bien, y así queda listo nuestro resultado.
Les recomiendo nuevamente que si no pudieron seguirme mucho, que revisen esta reproducción, que se suscriban al canal y que estén atentos que vamos a estar subiendo más videos. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo calcular la masa molar de esta fórmula que tenemos acá, que es azufre, oxígeno 3. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver estos tipos de ejercicios. Primero ¿cuál es nuestra fórmula? ¿No? Y a partir de eso, ¿cuál es la masa atómica de cada uno de estos elementos? Es decir, ¿cuál es la masa del azufre en este caso y cuál es la masa atómica del oxígeno? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esta masa, que a nosotros es un dato que lo podemos sacar de la tabla periódica, es la masa de un mol de átomos. ¿Bien? Nos tiene la masa molar. Es la masa de un mol de átomos, que es un término que seguramente ya lo hayan estado trabajando en la escuela o en algún lado. Entonces, ¿cómo resolvemos estos ejercicios? Bien, simplemente tenemos que concentrarnos y mirar en nuestra fórmula química. Por un lado, pensar que tenemos un elemento que es el azufre y por otro lado, otro elemento que es el oxígeno. Entonces, el primer paso para resolver esto es ver cuántos moles de azufre tenemos, cuántos azufres tenemos en nuestra fórmula. Acá no tengo ningún subíndice, así que la cantidad de azufre que tengo en mi fórmula es un azufre. Puedo pensarlo así, muy simple, un azufre. Y después de oxígeno, veo nuestro subíndice, que me indica 3, es decir que hay 3 oxígenos. O sea, listo, 3 oxígenos. Entonces, ahora, ¿cuál es la masa molar del azufre? Perdón, la masa atómica del azufre, bueno, es el dato que sacamos de la tabla periódica. Es 32,07 UMA. UMA, recuerden, es que es unidad de masa atómica, ¿sí? Si ustedes no entienden muy bien cómo es esto y los términos que estamos manejando, les recomiendo que se suscriban al canal y que también chusmen un poco los videos anteriores, que ya estuvimos trabajando varios ejercicios con estos temas. Así que nada, esténse atentos que vamos a estar subiendo muchas cosas que van a estar copadas. Bien, y por otro lado, dijimos que tenemos 3 oxígenos. ¿Y cuál es la masa atómica del oxígeno? 16 suma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente esto, multiplicar la cantidad de elementos que tenemos en nuestra fórmula por su masa atómica. Como tenemos un azufre, hacemos 1 por su masa atómica, que es 32,07. Y como tenemos 3 oxígenos, hacemos 3 oxígenos por su masa atómica, que son 16 UMA. Entonces, ¿esto que nos va a dar? 32,07 UMA. Y por otro lado, tenemos que 3 por 16 son 48 UMA. Entonces, ahora vamos a calcular la masa molecular. Y esto es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es sumar ambos resultados. Es decir, vamos a hacer 32,07 UMA más 48 UMA. Y esto es igual a 80,07 UMA. Y esta es mi masa molecular.